El sol de la tarde caía suave sobre los campos ondulados de La Mancha, pintando de tonos dorados las viñas que rodeaban Fuentealbilla. Iniesta, de regreso en su pueblo natal tras un viaje solidario a África, caminaba con paso tranquilo por las calles estrechas que tantas veces había recorrido de niño. Había vuelto sin grandes anuncios, sin buscar cámaras ni titulares. Simplemente necesitaba sentir el olor del pan recién horneado, escuchar el repicar de las campanas de la iglesia y mirar a los vecinos a los ojos como siempre lo había hecho. Para él, volver a casa era una forma de recordar quién era, de no perder nunca el contacto con aquella raíz profunda que le sostenía más allá de la fama. Aquella tarde decidió acercarse a un pequeño campo de fútbol comunitario a las afueras del pueblo, un lugar donde niños de diferentes edades se reunían después de clase para jugar. El campo no tenía césped artificial ni gradas modernas. Era de tierra, con porterías viejas y redes remendadas, pero había algo en ese rincón polvoriento que transmitía vida y alegría. Al acercarse, escuchó los gritos de los críos, las risas nerviosas, los chutes contra las piedras que hacían de balones de repuesto cuando el oficial se pinchaba. Iniesta sonrió, reconociéndose en cada uno de esos chavales que corrían sin cansarse. Al borde del campo estaba don Manuel, un entrenador de unos 60 años, delgado, con el pelo entrecano y la piel curtida por el sol. Vestía un chándal viejo, descolorido, con manchas que no se iban ni con lejía, y unas zapatillas desgastadas que parecían haber recorrido kilómetros infinitos. Aún así, su mirada tenía una chispa viva, un brillo de paciencia y dedicación mientras corregía la posición de un defensa o animaba a un portero que se había dejado marcar. «Muy bien, campeón. La próxima la parás seguro», gritaba con entusiasmo, aunque su voz se quebraba a veces por la tos. Iniesta se quedó observando desde la distancia. Reconocía en don Manuel algo que iba más allá del rol de un entrenador. Aquella capacidad de transmitir confianza y calor humano. Los niños le rodeaban con respeto, como si cada palabra suya fuese importante. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, Iniesta empezó a notar detalles inquietantes. Don Manuel se llevaba la mano al pecho de vez en cuando, como quien disimula un dolor. Evitaba beber agua aunque tenía una botella a su lado, y cuando los demás padres le ofrecieron un bocadillo, sonrió y dijo que ya había comido, aunque su estómago rugía claramente. La escena se le quedó grabada. Iniesta se acercó con naturalidad, sin revelar de primera su identidad para no alterar el ambiente. Saludó a algunos niños, se presentó a los padres, y cuando llegó junto al entrenador, estrechó su mano con calidez. «Buenas tardes, mister. Soy Andrés», dijo con humildad, aunque enseguida algunos chavales empezaron a gritar: «Es Iniesta, es Iniesta». Don Manuel se quedó sorprendido, como si no pudiera creer lo que veía. Luego sonrió con respeto, sin aspavientos, y respondió: «Un placer tenerte aquí, Andrés. Aquí estamos, haciendo lo que podemos con estos pequeños». La conversación fue breve pero intensa. Iniesta preguntó por la dinámica de los entrenamientos, por los chicos, por las necesidades del campo. Don Manuel contestaba siempre en plural, hablando de ellos, de nosotros, pero nunca de sí mismo, como si no existiera fuera de su labor. Y eso, lejos de parecer humildad, le dio a Iniesta una sensación de ocultamiento. Algo no cuadraba. Al caer la noche, el campo quedó vacío. Los niños se despidieron entre risas y carreras, los padres recogieron sus cosas, y solo don Manuel quedó guardando unos balones viejos en una bolsa. Iniesta se ofreció a ayudarle, y mientras recogían, pudo ver cómo el entrenador se doblaba ligeramente al levantar peso, con un gesto de dolor que intentaba disimular. «¿Está usted bien?», preguntó Iniesta con sincera preocupación. «Bah, estas cosas de la edad. Nada que un buen descanso no cure», respondió don Manuel, sonriendo con esfuerzo. Pero la sonrisa no convenció a Iniesta. Había en ella un velo de cansancio profundo, un brillo de quien lucha por mantenerse firme aún cuando las fuerzas flaquean. De camino a casa, Iniesta no pudo dejar de darle vueltas. Su mente viajaba del pasado al presente. Recordó a sus propios entrenadores, a aquellos hombres y mujeres que le habían enseñado disciplina y valores cuando él era un niño frágil y tímido. Sabía lo que significaba tener a alguien que creyera en ti, aunque no tuvieras nada. Y ahora, al ver a don Manuel, sintió que la vida estaba poniéndole delante una señal. Los días siguientes, Iniesta volvió al campo varias veces, siempre con discreción. Se sentaba en un rincón, veía los entrenamientos, saludaba a los chavales y charlaba con los padres. Empezó a fijarse más en don Manuel,
en cómo evitaba las comidas compartidas, en cómo llegaba siempre caminando con pasos pesados desde un barrio alejado, y en cómo sus zapatillas tenían la suela casi rota. Una tarde de lluvia, cuando todos corrieron a refugiarse, Iniesta vio como el viejo entrenador se quitaba su chaqueta húmeda para cubrir a un niño pequeño que temblaba. A él no le importó quedarse empapado, pero sí proteger al crío. Esa escena le conmovió hasta las lágrimas. Intrigado, Iniesta decidió preguntar discretamente a algunos vecinos del pueblo. No quería que nadie se sintiera incómodo, así que lo hizo con delicadeza. Fue entonces cuando comenzó a escuchar murmullos, que don Manuel trabajaba de madrugada en el mercado descargando cajas, que apenas dormía, que vivía con 2 nietos a los que criaba solo porque sus padres habían muerto en un accidente de tráfico. Nadie sabía muchos detalles porque él nunca hablaba de su vida privada, pero todos coincidían en una cosa: era un hombre que daba todo por los demás y nada por sí mismo. La revelación golpeó a Iniesta con fuerza. Se imaginó a aquel hombre agotado, regresando a una casa húmeda y oscura, preparando algo de cenar con lo poco que tuviera, ayudando a sus nietos a hacer los deberes antes de dormir unas pocas horas. Y al día siguiente, otra vez, madrugar, cargar cajas, entrenar niños, sonreír sin mostrar debilidad. Todo en silencio, sin que nadie lo aplaudiera. Esa noche, Iniesta apenas pudo dormir. Caminaba por la habitación de la casa de sus padres, mirando por la ventana las luces lejanas del pueblo, recordando sus propios momentos de vulnerabilidad. Pensó en lo fácil que había sido para recibir apoyo en su carrera y en lo injusto que resultaba que alguien como don Manuel, con tanta entrega, tuviera que luchar solo contra tantas dificultades. La decisión se fue gestando en su corazón. Debía hacer algo. Pero no podía ser de cualquier manera. No se trataba de dar dinero sin más, porque sabía que don Manuel jamás lo aceptaría. Tenía que encontrar una forma de ayudar sin herir su orgullo, sin quitarle la dignidad que tanto le caracterizaba. El capítulo se cierra con Iniesta, al amanecer, caminando de nuevo hacia el campo. El aire frío de la mañana le golpeaba la cara, pero sus pasos eran firmes. Había empezado como una simple visita para recordar su infancia, y ahora se convertía en una misión personal. No sabía todavía cómo, pero tenía claro que la vida de don Manuel y de esos 2 niños no podía seguir igual. Y en lo más profundo de su ser, Iniesta sintió que aquel reto, más que cualquier final de Champions, iba a ser la prueba más importante de su vida. La brisa fría de la mañana recorría las calles empedradas del barrio viejo. Iniesta, con una gorra calada y una chaqueta sencilla para no llamar la atención, caminaba con paso decidido. Desde que había descubierto los primeros indicios de la vida dura de don Manuel, no podía quitarse de la cabeza esa mezcla de admiración y dolor. Admiración por su entrega, dolor por el silencio con que soportaba cargas tan pesadas. El corazón de Iniesta le pedía conocer más, mirar de frente aquella realidad que hasta entonces solo había intuido en gestos y miradas. Esa mañana decidió seguirlo a distancia, con el respeto de quien no quiere invadir pero sin entender. Lo vio salir de su casa a las 5, cuando todavía era de noche y el pueblo estaba dormido. No llevaba coche ni bicicleta, simplemente caminaba, encogido por el frío, con una bolsa de tela colgada del hombro. Sus pasos lo llevaron hasta las afueras, al mercado mayorista de la ciudad más cercana. Allí, entre gritos de vendedores y el olor penetrante de frutas y pescado fresco, don Manuel se transformaba en un trabajador más. Cargaba cajas, movía sacos, empujaba carretillas con una fuerza que desmentía su delgadez. Iniesta lo observaba oculto tras un muro, sintiéndose extraño, casi culpable, como un detective improvisado. Pero lo que veía le desgarraba. Aquel hombre que horas después sonreiría a los niños en el campo, en ese momento era un obrero exhausto, doblando la espalda, tragando el cansancio a sorbos de agua de un grifo oxidado. No había aplausos, no había risas infantiles, solo el ruido seco de las cajas al chocar contra el suelo. Cuando terminó su turno, don Manuel se limpió las manos con un trapo sucio y caminó de nuevo hacia su casa. Iniesta, siempre a distancia, lo siguió hasta un edificio antiguo, de fachada desconchada, con un portal oscuro que olía a humedad. Esperó unos minutos, y luego se acercó con cautela. Subió las escaleras silenciosas, y escuchó voces infantiles. No pudo evitar asomarse por la ventana entreabierta. Vio a 2 niños pequeños, de no más de 8 y 10 años, desayunando un trozo de pan con chocolate mientras don Manuel, todavía con la ropa de trabajo, les preparaba la mochila para la escuela. La ternura con la que los miraba borraba cualquier rastro de fatiga. Aquella imagen se clavó en el alma de Iniesta. 2 criaturas que habían perdido a sus padres encontraban en su abuelo no solo refugio,
sino una figura de amor incondicional. Y ese hombre, que debería estar disfrutando de una jubilación tranquila, cargaba sobre sí una montaña de responsabilidades sin quejarse jamás. Durante días, Iniesta repitió la rutina de observar discretamente. Descubrió que después de dejar a los niños en la escuela, don Manuel dormía apenas una hora antes de volver al campo para entrenar a los chavales del barrio. Luego, por las tardes, trabajaba de camarero en un bar cercano, sirviendo cañas y tapas hasta entrada la noche. A veces regresaba tan cansado que apenas podía sostenerse, pero aún así sonreía cuando sus nietos corrían a abrazarlo. Iniesta comprendió entonces que la vida de don Manuel era una sucesión de sacrificios encadenados. El trabajo físico del mercado, la entrega en el campo de fútbol, las horas interminables en el bar, todo para sostener un hogar donde lo único abundante era el cariño. Un día, decidido a acercarse más, Iniesta esperó a que los niños salieran del colegio. Se les acercó con naturalidad y les preguntó por su abuelo. Los pequeños, inocentes, hablaron sin reservas. Contaron que a veces no había dinero para pagar la luz, que el techo de la casa tenía goteras cuando llovía, que uno de ellos sufría ataques de asma y que el abuelo se desvelaba para vigilarlo. Iniesta escuchaba con el corazón encogido, tratando de sonreír para no asustarlos, pero por dentro ardía de impotencia. Esa noche, de vuelta en su casa familiar, Iniesta cenó con sus padres. No pudo ocultar su preocupación y les relató lo que había visto. Su madre, conmovida, le apretó la mano. Andrés, hijo, la vida es así de dura para muchos. Pero si Dios te pone estas cosas delante, es porque quizá tú puedas hacer algo. Esas palabras resonaron como un mandato. Iniesta sabía que debía intervenir, pero también comprendía que debía hacerlo con tacto. Conocía el carácter de hombres como don Manuel, orgullosos en el buen sentido, reacios a la caridad, convencidos de que lo poco que tenían lo habían ganado con dignidad. No aceptaría limosnas, ni gestos que pudieran hacerle sentir inferior. Al día siguiente, Iniesta decidió hablar directamente con él. Lo encontró sentado en un banco del campo, después de un entrenamiento, con la mirada perdida en el horizonte. Se sentó a su lado, en silencio, respetando ese momento íntimo. Pasaron unos segundos hasta que el entrenador habló. Tú y yo sabemos que me has visto en otros lugares, Andrés, dijo con voz tranquila, sin mirarle. El mercado, el bar, no hace falta que lo niegues. Iniesta se sorprendió, pero asintió. Sí, lo he visto. Y lo admiro. Admiro cómo se entrega a los niños, cómo lucha por su familia. Don Manuel suspiró, con una mezcla de cansancio y resignación. No necesito admiración. Necesito que esos niños crezcan bien. Si para eso tengo que dejarme la vida trabajando, lo haré. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Iniesta buscó las palabras justas. No quiero faltarle al respeto ni mucho menos. Solo quiero que sepa que no está solo. A veces, aceptar una mano tendida no es perder dignidad, es compartir el peso. Don Manuel lo miró entonces, con unos ojos cansados pero firmes. Andrés, tú vienes de donde vienes. Has visto muchas cosas. Pero esto es mi vida. No me quejo. No necesito que nadie me rescate. Iniesta comprendió que convencerlo directamente sería imposible. Debía encontrar otro camino, uno que no chocara con su orgullo. Salió de aquel encuentro con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza. Había que actuar desde la discreción, tejiendo una red de apoyo que no pareciera caridad, sino reconocimiento. Esa noche empezó a hacer llamadas. Primero habló con un viejo amigo arquitecto, preguntándole por posibles arreglos en casas antiguas. Luego contactó a un médico de confianza para consultas respiratorias. También tanteó a la directiva de un club juvenil, explorando si había vacantes de entrenador con contrato formal. Cada conversación la llevaba con prudencia, sin mencionar nombres, como quien prepara un plan que debe ejecutarse en silencio. Mientras tanto, la figura de don Manuel se hacía cada vez más grande en la mente de Iniesta. Lo veía como un símbolo de tantas personas anónimas que sostenían al mundo con su esfuerzo invisible, y sentía que, de algún modo, su misión ya no era solo ayudar a un hombre y a sus nietos, sino también devolverle al pueblo la conciencia de que la grandeza no siempre viste con medallas ni sale en televisión. El capítulo termina con Iniesta mirando desde lejos la ventana iluminada de la casa humilde de don Manuel. Dentro, los niños reían mientras hacían los deberes, y el abuelo, agotado, los vigilaba con ternura.
Iniesta se prometió a sí mismo que encontraría la forma de que esa luz no se apagara. No sabía aún cómo lograrlo, pero en su interior ardía la determinación de cambiar aquella historia. Y por primera vez, se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en una de las batallas más importantes de su vida. La de devolver la dignidad sin quitar orgullo, la de ayudar sin herir, la de ser humano antes que futbolista. El invierno avanzaba con paso firme en Castilla-La Mancha. El viento soplaba fuerte entre los viñedos secos y las calles del pueblo parecían más silenciosas que nunca. Iniesta llevaba días rumiando un plan que había empezado a tomar forma en su cabeza después de las conversaciones con don Manuel. Sabía que no podía seguir observando desde la distancia. Había llegado el momento de actuar, pero hacerlo sin destruir el orgullo de aquel hombre que había dedicado su vida entera a dar sin pedir nada a cambio. La primera pieza de su plan comenzó con una llamada al presidente de un club juvenil de la región, alguien que conocía bien el valor de los entrenadores veteranos. Iniesta planteó la posibilidad de abrir una plaza formal de entrenador con contrato, salario digno y beneficios sociales. No mencionó nombres al principio, pero cuando insinuó que conocía a la persona perfecta, un hombre con décadas de experiencia, respetado por todos y que aún tenía energía para transmitir valores, el presidente no dudó en mostrar interés. Iniesta supo entonces que ya tenía un pilar sobre el que sostener el futuro de don Manuel. El siguiente paso fue abordar las condiciones de vida. La casa de don Manuel era vieja, húmeda y llena de goteras. Iniesta, recordando las jornadas solidarias de los pueblos manchegos, donde los vecinos se unían para levantar paredes, reparar tejados o cosechar juntos, pensó en replicar ese espíritu. Contactó con un grupo de amigos de su infancia, albañiles, carpinteros y electricistas que aún vivían en la zona. Les propuso organizar una intervención discreta, entrar en la casa cuando don Manuel estuviera fuera y reparar lo esencial: el techo, la instalación eléctrica, las ventanas, bajo el pretexto de una ayuda del ayuntamiento o de un proyecto comunitario. Nadie debía saber que detrás estaba Iniesta. Él solo quería que el hombre viviera con dignidad. Paralelamente, la salud de los niños era una preocupación constante. Uno de ellos sufría ataques de asma frecuentes, y don Manuel apenas podía costear los inhaladores. Iniesta habló con un médico de confianza en Albacete, un viejo compañero de instituto que ahora dirigía una clínica privada. Le pidió, como favor personal, que aceptara a los pequeños como pacientes y les diera seguimiento gratuito. El doctor, sin pensarlo dos veces, accedió, conmovido por la historia. Estas cosas no se le niegan a nadie, y menos si me lo pide alguien como tú, Andrés, respondió. Mientras tejía este entramado de apoyos, Iniesta seguía visitando el campo de fútbol, manteniendo las apariencias. Saludaba a don Manuel, hablaba con los niños, pero en el fondo lo observaba todo con la mirada de quien prepara una transformación silenciosa. Y cada vez que veía a aquel hombre entregado, gritando instrucciones con voz ronca, levantando conos y recogiendo balones como si fuera un veinteañero, sentía más urgencia por concretar el plan. Un viernes por la tarde, cuando el sol caía sobre el horizonte, Iniesta se acercó al grupo de padres que siempre se reunía en la banda. Les habló con cautela, sin revelar detalles, pero con una claridad que les emocionó. Don Manuel lleva años cuidando de vuestros hijos. Creo que ha llegado el momento de que nosotros cuidemos un poco de él. Los padres se miraron entre sí. Algunos ya intuían las dificultades del entrenador, aunque él jamás lo admitía. Poco a poco, fueron compartiendo experiencias. Uno recordaba haberle visto salir del bar a medianoche, otro le había prestado dinero para una medicina que nunca fue devuelto, y otro sabía que el techo de su casa estaba lleno de goteras. La conversación acabó en un acuerdo tácito. Todos colaborarían en el proyecto, con tiempo, herramientas o comida para las jornadas de trabajo. La primera fase se activó un lunes. Mientras don Manuel trabajaba en el mercado, un grupo de voluntarios entró en su casa con discreción. Quitaron las tejas rotas, reforzaron la estructura de madera y colocaron láminas nuevas que impedirían las filtraciones. Al día siguiente, arreglaron las ventanas, sellaron las grietas de las paredes y pintaron con colores claros que devolvieron la luz al interior. Los niños, al regresar del colegio, no podían creer lo que veían: su casa transformándose en un lugar habitable, cálido y seguro. Don Manuel, confundido, preguntaba quién pagaba aquello, y siempre recibía la misma respuesta: es un programa comunitario, no te preocupes. Él aceptaba, agradecido pero sin sospechar que Iniesta movía los hilos desde las sombras. Mientras tanto, Iniesta visitó de nuevo al presidente del club juvenil. Le propuso que don Manuel fuera presentado oficialmente como entrenador en una ceremonia sencilla.
El presidente, encantado, accedió. La única condición era convencer al propio Manuel, pero Iniesta ya tenía un plan para eso. No se lo presentaría como un favor, sino como un reconocimiento merecido por sus años de entrega al fútbol base. La pieza final del plan era la más delicada, la conversación directa. Iniesta sabía que tarde o temprano tendría que hablar con él, mirarle a los ojos y explicarle que había oportunidades reales esperándole. Pero también sabía que si lo hacía mal, don Manuel lo rechazaría por orgullo. Así que esperó el momento oportuno. Ese momento llegó una tarde lluviosa. El campo estaba vacío porque los entrenamientos se habían cancelado. Iniesta encontró a don Manuel sentado en el banquillo, mirando la lluvia golpear la tierra. Se acercó y se sentó a su lado, igual que la primera vez. Hubo un silencio largo, roto solo por el tamborileo del agua en las chapas de las porterías. ¿Sabes qué pienso cuando te veo aquí cada día?, preguntó Iniesta con voz suave. Que este campo sería otro sin ti, que los niños no aprenderían lo mismo si no estuvieras tú. Don Manuel sonrió, cansado. Va, cualquiera podría hacer lo que yo hago. No, respondió Iniesta con firmeza. No cualquiera. Tú has dado tu vida por esto. Y creo que ha llegado el momento de que recibas algo a cambio. El entrenador lo miró con suspicacia. ¿A qué te refieres? Iniesta respiró hondo. Hay un club que quiere contratarte oficialmente como entrenador. Con contrato, sueldo digno, seguridad social. No es un regalo, es un reconocimiento. He hablado con ellos porque creo que no hay mejor persona para ese puesto. Don Manuel frunció el ceño, como si la idea le resultara demasiado buena para ser cierta. Andrés, no necesito caridad. No es caridad. La voz de Iniesta se volvió firme, casi paternal. Es justicia. Justicia por todo lo que has hecho en silencio. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Don Manuel bajó la mirada, luchando entre el orgullo y la esperanza. Finalmente, murmuró: ¿y si no estoy a la altura? Estás más que a la altura, replicó Iniesta. Y si alguna vez dudas, yo estaré cerca para recordártelo. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Don Manuel no aceptó de inmediato, pero algo en sus ojos cambió, la chispa de quien empieza a creer que todavía hay caminos abiertos. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La casa quedó reparada, los niños comenzaron a recibir atención médica regular y el club anunció la incorporación de don Manuel en su equipo técnico. Todo sucedió con la discreción necesaria para que él nunca se sintiera objeto de compasión. Para el pueblo, aquello se presentaba como un proyecto colectivo, fruto del esfuerzo común. Para Iniesta, era la confirmación de que había encontrado la manera correcta de ayudar. Con respeto, con delicadeza, con amor verdadero. El capítulo concluye con una escena nocturna. Iniesta camina solo por las calles de Fuentealbilla, iluminadas por farolas tenues. Piensa en todo lo que ha sucedido y sonríe. No hay cámaras, no hay público, no hay trofeos. Solo un hombre cansado que empieza a recuperar la dignidad. Dos niños que duermen tranquilos en un hogar seguro y una comunidad que ha recordado el valor de unirse. Y en ese silencio, Iniesta comprende que está jugando el partido más importante de su vida. El sol de primavera comenzaba a calentar las colinas de la Mancha. El aire olía a tierra húmeda y a vino recién fermentado en las bodegas, y el pueblo parecía despertar de su letargo invernal. En el campo de fútbol comunitario, las líneas de cal estaban recién pintadas y las redes de las porterías relucían como si fueran nuevas. Algo especial se preparaba aquel sábado, aunque don Manuel aún no lo sabía. Había aceptado, con cierta timidez, el puesto oficial en el club juvenil. Aunque todavía le costaba creérselo, su vida empezaba a cambiar. Tenía un contrato digno, un sueldo que le permitía respirar y la certeza de que sus nietos estaban atendidos por médicos y rodeados de un hogar seguro. Pero lo que más le sorprendía era la energía renovada que sentía cada mañana al ponerse las botas y caminar hacia el campo. Como si el peso invisible que lo encorvaba durante años se hubiera aligerado, aunque aún no comprendía del todo cómo. Aquel sábado, mientras ajustaba los pasos y organizaba a los niños para el partido amistoso, notaba un movimiento extraño en el ambiente. Los padres parecían más excitados de lo normal, los vecinos llegaban enteros, algunos con guitarras, otros con bandejas de tapas y jarras de horchata. Manuel, ingenuo, pensó que quizás se trataba de un día festivo local. No preguntó mucho, se limitó a sonreír y seguir con lo suyo. De pronto,
Cuando los niños saltaron al campo, un estallido de confeti llenó el aire. Una pancarta enorme apareció desplegada en la grada improvisada. «Gracias, don Manuel, por todo». El anciano se quedó helado, sin entender. Los niños corrieron hacia él, rodeándole, y dos de ellos, sus propios nietos, le entregaron un ramo de flores silvestres recogidas en el campo. El público prorrumpió en un aplauso atronador que parecía no terminar nunca. Manuel intentó hablar, pero la emoción le ahogaba. Se llevó la mano al pecho, buscando aire, y las lágrimas brotaron sin remedio. No estaba acostumbrado a recibir, solo a dar. Y ahora toda una comunidad le devolvía en un instante lo que él había sembrado durante décadas. Iniesta observaba desde un rincón, mezclado entre los padres y vecinos, con una gorra baja para no llamar la atención. Su corazón latía con fuerza. Ver a aquel hombre quebrarse de emoción era para él el mayor de los trofeos. No necesitaba medallas ni cámaras. Lo que ocurría ante sus ojos era el verdadero significado de la grandeza. El partido comenzó en medio de un ambiente festivo. Los niños jugaban con una energía inusual, como si entendieran que aquel día no se trataba de ganar o perder, sino de celebrar la vida y la dignidad recuperada de su entrenador. En cada pase, en cada gol, se respiraba una alegría colectiva, un orgullo compartido. Durante el descanso, los padres sacaron guitarras y cajones flamencos. Una pareja de jóvenes bailó unas sevillanas improvisadas, mientras las abuelas repartían tortilla de patatas, empanadas y churros con chocolate. Era una auténtica fiesta española, sencilla pero vibrante, donde la comida, la música y el afecto se entrelazaban como en las mejores tradiciones del país. Don Manuel, todavía con los ojos húmedos, se sentó en el banquillo mientras sus nietos se acurrucaban a su lado. «¿Ves, abuelo?», dijo el mayor, con una sonrisa radiante. «Todo esto es por ti». Él los abrazó con fuerza, incapaz de responder. Miró al cielo azul, murmurando un gracias que solo él y Dios podían escuchar. En un momento de calma, Iniesta se acercó. Manuel lo vio y lo reconoció, aunque los demás parecían distraídos con la fiesta. El viejo entrenador se levantó despacio, con lágrimas aún en el rostro. «Fuiste tú, ¿verdad?», preguntó en voz baja, para que nadie más oyera. «Todo esto, el trabajo, la casa, los médicos». Iniesta sonrió, negando con la cabeza. «No, don Manuel, fuiste tú. Todo esto es lo que sembraste durante años. Yo solo ayudé a que floreciera». El anciano lo miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que alguien más compartiera su carga. Lo abrazó, con una fuerza que sorprendió incluso a Iniesta. Fue un abrazo largo, sincero, de esos que cierran heridas invisibles. El resto de la tarde se convirtió en una celebración inolvidable. Hubo cantos, risas, anécdotas sobre partidos pasados y promesas de futuro. La comunidad, inspirada por la historia de don Manuel, decidió organizar jornadas solidarias regulares para ayudar a otras familias necesitadas. Lo que había comenzado como un gesto hacia un hombre se transformaba ahora en un movimiento colectivo de apoyo y esperanza. Cuando el sol empezó a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Iniesta se apartó unos metros, contemplando la escena en silencio. Los niños corrían, los vecinos reían, y don Manuel, en el centro de la sala, irradiaba una felicidad que nunca antes había mostrado. Iniesta comprendió que aquel era el verdadero triunfo. No los goles, no los títulos, sino la capacidad de tocar corazones y reconstruir dignidades. Mientras caminaba hacia su coche, escuchó a lo lejos el eco de una guitarra y las voces que cantaban juntas. Cerró los ojos un instante y sonrió. Sentía paz. Sabía que el legado más importante que podía dejar no era su fútbol, sino la huella de humanidad que quedaba cuando uno decidía actuar en silencio. Antes de irse, se giró una última vez. Vio a don Manuel alzar la mano, como despidiéndose, con una sonrisa amplia. Iniesta levantó la suya en respuesta. No hicieron falta palabras. Ambos sabían que aquel momento quedaría grabado en sus almas para siempre. El capítulo termina con un mensaje claro. La grandeza no se mide en trofeos ni en fama, sino en la capacidad de devolver esperanza. Iniesta lo comprendió plenamente. El gol más hermoso de su vida no lo había marcado en un estadio, sino en aquel pequeño campo manchego, rodeado de gente sencilla y de un hombre que, gracias al amor de todos, había recuperado la fe en la vida.